Imagina por un momento que el tiempo no es una línea recta que avanza implacable hacia adelante, sino una rueda inmensa que gira eternamente sobre sí misma. Una rueda donde cada punto del borde toca la tierra solo para elevarse de nuevo, caer otra vez y repetir el ciclo infinitamente. Esta es la visión que hace más de 3000 años comenzó a susurrarse en los valles del río Indo, entre ascetas cubiertos de ceniza y monjes descalzos que buscaban respuestas bajo higueras milenarias. Para ellos, la existencia no era un regalo único, ni un castigo temporal, sino un viaje circular donde nacer y morir eran apenas puertas giratorias en un edificio sin salida aparente. Los antiguos sabios de la India nombraron a esta rueda eterna samsara, palabra sánscrita que evoca el movimiento perpetuo de un océano agitado por tormentas que nunca cesan. Pero el samsara no es solo un concepto abstracto nacido de mentes contemplativas. Es una explicación visceral, casi física, de por qué el sufrimiento parece perseguirnos como una sombra fiel. Cada vida que vivimos, nos dijeron estos maestros ancestrales, es apenas un eslabón en una cadena inmensa que se extiende hacia atrás en el tiempo hasta perderse en la niebla de lo inmemorial. Y cada una de esas vidas está determinada no por el capricho de dioses vengativos, sino por algo mucho más implacable y matemático, el karma. La palabra karma ha sido diluida en el lenguaje moderno hasta convertirse en poco más que un eslogan optimista sobre justicia cósmica. Pero en su significado original, karma es acción, y más específicamente, es la ley de causa y efecto aplicada al nivel del alma. Cada pensamiento que generas, cada palabra que pronuncias, cada acto que realizas, deja una huella invisible pero indeleble en el tejido de tu consciencia. Los budistas lo comparan con semillas plantadas en un campo. Algunas germinan rápido, otras permanecen dormidas durante vidas enteras, pero todas, inevitablemente, florecerán cuando las condiciones sean propicias. Y cuando florecen, determinan las circunstancias de tu próximo nacimiento. En los textos más antiguos del hinduismo, los Vedas y los Upanishads, se describe el karma como un libro de cuentas llevado por fuerzas cósmicas más precisas que cualquier contabilidad humana. Si en esta vida acumulaste violencia, codicia, engaño, tu alma renacerá en circunstancias que reflejen ese desequilibrio. Pobreza extrema, enfermedad crónica, relaciones tóxicas que replican el dolor que causaste. Por el contrario, si cultivaste compasión, generosidad, verdad, tu próxima existencia te colocará en un entorno donde puedas continuar ese camino ascendente. No se trata de premio o castigo en el sentido moral occidental. Es simplemente la consecuencia natural de la energía que sembraste, regresando a ti como el eco regresa cuando gritas en un cañón. Pero aquí surge la pregunta que ha torturado a filósofos y buscadores durante milenios. Si el karma es tan preciso y justo, ¿por qué nacen niños en situaciones de sufrimiento atroz? ¿Por qué inocentes parecen cargar con pesos que no merecen? La respuesta, según esta antigua cosmología, es que ninguna vida comienza en blanco. Cada ser humano que nace trae consigo un equipaje invisible de vidas anteriores, cargas kármicas no resueltas, deudas emocionales y espirituales contraídas en existencias que la mente consciente no recuerda, pero el alma nunca olvida. Ese bebé que llora en una cuna de hospital puede estar pagando sin saberlo las consecuencias de acciones cometidas cuando era un rey despiadado hace 500 años, o sanando heridas infligidas cuando fue una esclava en mercados fenicios hace 2000. Los monjes budistas de Tailandia tienen un dicho que repiten mientras meditan bajo árboles de bodhi. La rueda del samsara es tan antigua como las estrellas, y continuará girando hasta que cada alma aprenda a detenerla. Porque ese es el detalle crucial que diferencia esta teoría de la reencarnación de otras. El ciclo no es eterno por diseño divino, sino por ignorancia humana. Reencarnamos no porque un Dios caprichoso así lo decida, sino porque nuestras acciones cargadas de deseo, apego y aversión nos mantienen atados a la rueda como caballos a un molino. Cada vez que codiciamos algo que no tenemos,
cada vez que odiamos lo que nos hieren, cada vez que nos aferramos desesperadamente a placeres efímeros, estamos firmando un contrato invisible para otra vuelta en el carrusel de nacimientos y muertes. En los antiguos textos tibetanos del bardo Todol, conocido en Occidente como el Libro Tibetano de los Muertos, se describe con precisión casi clínica lo que ocurre cuando el alma abandona el cuerpo físico. Hay 49 días, dicen, en los que la consciencia flota en un estado intermedio llamado bardo, donde enfrenta visiones aterradoras y tentadoras generadas por su propio karma acumulado. Si el alma logra reconocer estas visiones como meras proyecciones de su mente, puede liberarse del ciclo. Pero la mayoría, aterrorizada por las apariciones demoníacas o seducida por las celestiales, huye hacia lo que percibe como refugio: otro vientre materno, otra existencia, otro giro de la rueda. Y así el ciclo continúa. El hinduismo clásico codificó este proceso en el concepto de los 6 reinos de existencia, una jerarquía cósmica donde las almas reencarnan según su karma acumulado. En el nivel más bajo están los narakas o infiernos, reinos de sufrimiento extremo reservados para quienes causaron gran daño. Por encima están los pretas o espíritus hambrientos, seres con apetitos insaciables que reflejan la codicia de vidas pasadas. Luego vienen los animales, nacimientos considerados regresiones kármicas donde el alma pierde capacidad de razonamiento moral. Los humanos ocupan un punto medio precioso, el único reino donde es posible generar karma positivo suficiente para ascender. Por encima están los asuras o semidioses, seres poderosos pero atrapados en conflictos eternos. Y en la cúspide están los devas, dioses menores que disfrutan placeres celestiales, pero que eventualmente también deben descender cuando su buen karma se agota. Lo verdaderamente inquietante de esta cosmología es su ausencia total de escape garantizado. No hay salvador externo, no hay gracia divina que pueda limpiar tu karma con un acto de fe o arrepentimiento último. Eres completamente responsable de tu destino a través de eones de tiempo. Puedes haber sido humano en esta vida, pero en la próxima renacer como un perro callejero si tus acciones fueron suficientemente degradantes. O puedes haber sido ese perro y tras agotar ese karma negativo, renacer como humano con oportunidad de ascender. El sistema es perfectamente justo y absolutamente impersonal, como la gravedad o la termodinámica. Sin embargo, los sabios que desarrollaron esta teoría no la concibieron como una condena eterna, sino como un mapa preciso hacia la liberación. La meta final, llamada moksha en el hinduismo o nirvana en el budismo, es detener la rueda por completo. No mediante la muerte física, que solo reinicia el ciclo, sino mediante la extinción del deseo mismo, la disolución del yo ilusorio que cree estar separado del cosmos. Cuando un alma finalmente comprende que todo el sufrimiento del samsara proviene de la ignorancia fundamental sobre su verdadera naturaleza, cuando ve con claridad que nunca estuvo separada de lo divino, la rueda se detiene. El alma se libera. Ya no hay más renacimientos. Esta primera teoría sobre por qué reencarnamos nos ofrece una respuesta tan elegante como perturbadora. Volvemos porque todavía no hemos aprendido a detenernos. Cada vida es una oportunidad para saldar cuentas antiguas, purificar acciones pasadas y cultivar la sabiduría necesaria para ver a través del velo de la ilusión. La pregunta que queda flotando en el aire, susurrando como el viento entre hojas de higuera sagrada, es si tú, oyente de esta noche, estás en tu primera vuelta en esta rueda inmensa, o si quizás, solo quizás, ya has caminado estos caminos incontables veces antes, olvidando con cada nuevo nacimiento las lecciones aprendidas en el anterior. Hay una idea que ha emergido una y otra vez en los escritos de místicos, filósofos y pensadores esotéricos de los últimos 2 siglos, una idea que suena casi reconfortante comparada con la rueda implacable del karma. ¿Qué tal si este mundo, con todo su dolor y belleza, no es una prisión de la que debemos escapar, sino una escuela? Una universidad cósmica donde cada vida es un semestre, cada experiencia una lección y cada relación un examen diseñado meticulosamente para pulir las aristas ásperas del alma hasta convertirla en algo luminoso y completo. Bajo esta perspectiva,
no reencarnamos por deuda kármica ni castigo divino, sino por un hambre insaciable de crecimiento, por un impulso evolutivo tan fundamental para el espíritu como el instinto de supervivencia lo es para el cuerpo. Esta teoría de la reencarnación como evolución espiritual fue articulada con particular elocuencia por los teósofos del siglo XIX, especialmente por Elena Blavatsky, la enigmática visionaria rusa que fundó la Sociedad Teosófica en 1875. Blavatsky, quien afirmaba haber estudiado con maestros ocultos en el Tíbet, propuso que el alma humana es como una chispa divina que desciende desde planos superiores de existencia para sumergirse en la materia densa de este mundo físico. Pero no lo hace como castigo, sino como un estudiante universitario que deja la comodidad del hogar para enfrentar el rigor transformador de la educación superior. Cada encarnación, según esta visión, nos expone a situaciones específicamente diseñadas para desarrollar cualidades que aún no poseemos. Paciencia si fuimos impulsivos, compasión si fuimos crueles, humildad si fuimos arrogantes. Lo fascinante de esta perspectiva es que transforma radicalmente el significado del sufrimiento. Ya no es un castigo por errores pasados, sino un currículo pedagógico perfectamente calibrado. Esa pérdida devastadora que te destroza el corazón no es mala suerte ni karma negativo. Es la clase avanzada sobre el desapego y la resiliencia emocional. Esa enfermedad crónica que limita tu cuerpo no es una condena. Es un seminario intensivo sobre compasión hacia uno mismo y aceptación de la vulnerabilidad. Bajo esta luz, cada obstáculo se convierte en un profesor disfrazado. Cada tragedia en un examen que, aunque doloroso, es necesario para graduarse al siguiente nivel de consciencia. Pero esta teoría no se basa únicamente en especulaciones filosóficas o revelaciones místicas. Existe un cuerpo inquietante de evidencia empírica que la respalda, particularmente en los trabajos del psiquiatra canadiense Ian Stevenson, quien dedicó 40 años de su vida a investigar casos de niños que recordaban vidas anteriores con detalles verificables. Stevenson documentó más de 3.000 casos en lugares tan diversos como India, Líbano, Tailandia y Alaska. Estos niños, generalmente entre los 2 y 5 años de edad, comenzaban a hablar espontáneamente sobre otra familia, otra casa, otra vida que terminó de forma violenta o abrupta. Y lo verdaderamente perturbador era que cuando Stevenson investigaba estas afirmaciones, encontraba correspondencias imposibles de explicar por coincidencia o información adquirida normalmente. Uno de los casos más célebres es el de Swarnlata Mishra, una niña nacida en 1948 en Madhya Pradesh, India. A los 3 años comenzó a cantar canciones y ejecutar danzas que nadie en su familia conocía, y a describir detalladamente una casa en una ciudad llamada Katni, donde afirmaba haber vivido antes. Su familia, escéptica pero intrigada, eventualmente viajó a Katni, a más de 100 kilómetros de distancia. Allí descubrieron que una mujer llamada Villa Pathak había muerto en 1939 y que los detalles proporcionados por Swarnlata sobre la distribución de la casa, los miembros de la familia e incluso eventos íntimos que solo Villa habría conocido, coincidían con precisión asombrosa. Cuando Swarnlata conoció a la familia de Villa, reconoció correctamente a personas que no había visto nunca en esta vida e identificó cambios en la casa hechos después de la muerte de Villa. Estos casos plantean una pregunta escalofriante. Si el alma efectivamente regresa para aprender lecciones, ¿por qué borramos el recuerdo? ¿No sería más eficiente mantener acceso consciente a las experiencias de vidas pasadas para evitar repetir los mismos errores? Los defensores de la teoría de la escuela espiritual tienen una respuesta intrigante. El olvido es intencional y necesario. Imagina comenzar cada vida con el peso completo de todas tus existencias previas, cada trauma, cada pérdida, cada muerte violenta. La carga sería insoportable. El olvido, entonces, no es un defecto del sistema, sino una característica compasiva que permite a cada alma comenzar relativamente fresca, como un estudiante que empieza un nuevo año escolar sin el agobio paralizante de todos los exámenes reprobados del pasado. Sin embargo, el conocimiento no se pierde completamente.
está enterrado en capas profundas de la consciencia, accesible mediante intuiciones inexplicables, talentos innatos que aparecen sin entrenamiento previo, o fobias intensas sin causa aparente en la vida actual. Los niños prodigio que tocan instrumentos complejos a edad temprana, los genios matemáticos que comprenden conceptos avanzados sin educación formal, podrían estar, según esta teoría, accediendo a habilidades desarrolladas laboriosamente en existencias anteriores. Son como estudiantes que regresan a la universidad después de años sabáticos. Formalmente están comenzando de nuevo, pero llevan un conocimiento tácito que acelera dramáticamente su progreso. Los escritos del médium y escritor Allan Kardec, quien en el siglo XIX codificó lo que llamó espiritismo en su obra El libro de los espíritus, profundizan esta idea de progreso gradual. Kardec propuso una jerarquía evolutiva del alma que atraviesa múltiples encarnaciones, comenzando en niveles primitivos de consciencia y ascendiendo gradualmente hacia estados de perfección espiritual. En las primeras vidas, el alma está completamente identificada con lo material, aprendiendo lecciones básicas de supervivencia, socialización y moralidad elemental. Con cada encarnación exitosamente navegada, el alma desarrolla cualidades más refinadas: creatividad, amor incondicional, sabiduría filosófica, servicio desinteresado. Eventualmente, tras suficientes ciclos de aprendizaje, el alma se gradúa de esta escuela terrenal y continúa su evolución en planos superiores de existencia. Lo que hace esta teoría particularmente atractiva para muchos buscadores modernos es que elimina la noción de almas condenadas o perdidas eternamente. No hay estudiantes expulsados permanentemente de esta universidad cósmica, solo algunos que necesitan repetir grados más veces que otros. El asesino más cruel, el tirano más despiadado, simplemente son almas en etapas muy tempranas de desarrollo, cursando los primeros y más rudimentarios niveles del currículo espiritual. Con suficiente tiempo, infinitas oportunidades de reencarnar y aprender, incluso estas almas eventualmente comprenderán las lecciones de compasión y amor que ahora les resultan incomprensibles. Pero aquí surge una pregunta inquietante que ha atormentado a teólogos y filósofos. Si cada alma está en su propio nivel evolutivo, ¿quién diseña el currículo? ¿Quién decide qué lecciones necesita cada alma y en qué secuencia? Algunos místicos proponen la existencia de guías espirituales, maestros desencarnados que supervisan nuestro progreso como tutores académicos. Otros sugieren que es el alma superior misma, la parte de nosotros que permanece en dimensiones elevadas mientras una fracción se encarna, quien planifica meticulosamente cada vida antes de nacer. Hay incluso quienes hablan de contratos del alma, acuerdos prenatales donde escogemos no solo nuestros padres y circunstancias de nacimiento, sino también los desafíos principales que enfrentaremos. La médium y autora estadounidense Sylvia Browne popularizó esta idea de planificación prenatal en sus escritos, describiendo sesiones donde almas se reúnen con un consejo de ancianos para revisar vidas pasadas y diseñar la próxima encarnación. Según estas visiones, elegimos conscientemente nacer en pobreza para aprender humildad, o con discapacidades físicas para desarrollar fortaleza interior, o en familias disfuncionales para practicar perdón y establecer límites saludables. Desde esta perspectiva, nada de lo que nos ocurre es aleatorio o injusto. Son lecciones que nosotros mismos, en un estado de mayor lucidez, decidimos enfrentar. Al final, la teoría de la reencarnación como escuela del alma nos ofrece una narrativa profundamente esperanzadora. Estamos aquí porque elegimos estar aquí, aprendiendo exactamente lo que necesitamos aprender en este momento preciso de nuestra evolución eterna. Cada persona que cruza tu camino es un compañero de clase o un maestro disfrazado. Cada experiencia dolorosa es un examen que, si lo apruebas con consciencia y gracia, te gradúa al siguiente nivel. Y la muerte no es el fin de tu educación, sino simplemente el receso entre semestres, un respiro antes de regresar al salón de clases con nuevas lecciones esperándote. Hay encuentros en la vida que desafían toda lógica. Conoces a alguien por primera vez y sientes, con una certeza que atraviesa la razón, que esa persona ya habitaba en tu interior
antes de que sus ojos se cruzaran con los tuyos. La conversación fluye como si retomaran un diálogo interrumpido hace décadas. Los silencios no son incómodos, sino cómplices, como si ambos compartieran un lenguaje secreto que ninguno recuerda haber aprendido, pero ambos comprenden perfectamente. Estos momentos, que los poetas han intentado capturar en versos durante siglos, podrían ser mucho más que coincidencias románticas o químicas cerebrales. Podrían ser el eco de una verdad tan radical que fractura nuestra comprensión lineal del tiempo y la individualidad. ¿Qué tal si no somos una sola alma viviendo vidas consecutivas, sino fragmentos de una consciencia mayor, viviendo múltiples existencias simultáneamente a través del tejido cuántico del tiempo? Esta teoría, que suena a ciencia ficción, pero tiene raíces en tradiciones místicas antiquísimas, propone que el alma no es una entidad singular e indivisible como asumimos, sino más bien como un diamante con infinitas facetas, cada una reflejando una realidad diferente, una vida diferente, una versión diferente de ti mismo, existiendo ahora mismo en otros cuerpos, otros lugares, quizás incluso otros siglos. Los místicos sufíes del mundo islámico medieval hablaban de esto en sus poemas codificados, describiendo al alma como una gota del océano divino que al tocar la superficie de la existencia material se fragmenta en innumerables gotas más pequeñas, cada una conteniendo la totalidad del océano, pero experimentándose como separada. Y todas estas gotas, todas estas versiones de ti, están viviendo sus vidas en este instante, conectadas por hilos invisibles de consciencia compartida. La física cuántica moderna, irónicamente, ha comenzado a proporcionar un lenguaje científico para conceptos que los místicos intuían hace milenios. El principio de superposición cuántica establece que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada. El entrelazamiento cuántico demuestra que dos partículas pueden permanecer conectadas instantáneamente a través de cualquier distancia, como si el espacio que las separa fuera una ilusión. Si aplicamos estos principios no solo a partículas, sino a la consciencia misma, emerge una posibilidad vertiginosa. Tu alma podría estar entrelazada cuánticamente con versiones de sí misma existiendo en múltiples líneas temporales, y lo que experimentas como vida lineal podría ser apenas una de infinitas experiencias simultáneas de un ser mucho más vasto. El físico y filósofo Danah Zohar propuso en su obra la existencia de un yo cuántico, una consciencia que no está limitada por las leyes de la física clásica newtoniana, sino que opera según principios cuánticos de no localidad y superposición. Bajo esta perspectiva, cuando sientes una conexión inexplicable con alguien, no estás recordando una vida pasada con esa persona en sentido lineal. Estás reconociendo un fragmento de tu propia alma experimentándose a través de otro cuerpo. Esa persona que acabas de conocer, pero que sientes como si fuera tu hogar, no es un alma gemela en el sentido romántico tradicional, sino literalmente una versión paralela de tu misma consciencia, un fragmento del mismo diamante brillando desde otro ángulo del tiempo. Los registros akáshicos, concepto teosófico que describe una biblioteca cósmica donde se almacena cada pensamiento, acción y experiencia de todas las almas, podrían reinterpretarse bajo esta luz cuántica. No son tanto un archivo histórico de vidas pasadas consecutivas, sino más bien un campo de información al que todas las versiones simultáneas de tu alma contribuyen y del cual todas se nutren. Cuando tienes un sueño profético que luego se materializa, o cuando experimentas un déjà vu tan intenso que te paraliza, podrías estar accediendo brevemente a la experiencia de otra versión de ti, viviendo ese momento en una línea temporal ligeramente diferente. El tiempo, desde esta perspectiva, no es un río que fluye en una sola dirección, sino un océano donde todas las corrientes existen simultáneamente. Esta idea explica fenómenos que otras teorías de reencarnación luchan por acomodar. Los recuerdos de vidas pasadas reportados por niños, como los documentados por Ian Stevenson, no serían tanto memorias de existencias anteriores, sino más bien filtraciones de consciencia desde versiones paralelas viviendo en otros momentos del tiempo. El niño que recuerda ser un piloto, que murió en la Segunda Guerra Mundial, no está recordando su vida pasada.
está canalizando la experiencia de un fragmento de su alma que está viviendo esa existencia ahora mismo, en un pliegue diferente del espacio-tiempo. La muerte del piloto y el nacimiento del niño no son eventos secuenciales, sino simultáneos, vistos desde la perspectiva de una consciencia que trasciende la linealidad temporal. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte adquieren una dimensión completamente nueva bajo esta teoría. Personas que han sido declaradas clínicamente muertas y resucitadas frecuentemente describen haber visto toda su vida pasar frente a ellos en un instante. Pero no solo esta vida. Muchos reportan haber experimentado simultáneamente múltiples existencias, como si en el momento de soltar el agarre en esta realidad particular, la consciencia expandida pudiera finalmente percibir todas las versiones de sí misma existiendo a través del tejido del tiempo. El doctor Raymond Moody, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte en 1975, documentó casos donde los pacientes describían no solo revisión de vida, sino visiones de vidas alternativas, como si estuvieran viendo los caminos no tomados materializados como realidades paralelas igual de válidas. Pero si esta teoría es cierta, surge una pregunta que quiebra la mente. ¿Cuál versión de ti es la real? ¿Eres tú, aquí, ahora, escuchando estas palabras? ¿O eres igualmente real en todas las versiones simultáneas? La respuesta, según místicos y físicos cuánticos que se atreven a especular en estos territorios, es que todas son igualmente reales y ninguna es más verdadera que otra. Eres todas ellas simultáneamente. Tu experiencia de ser un individuo singular es una ilusión necesaria generada por la limitación de tu percepción tridimensional, como una hormiga caminando sobre la superficie de una esfera creyendo que el mundo es plano porque no puede percibir la curvatura. Las tradiciones chamánicas de pueblos indígenas de América sostenían algo similar hace siglos. Los chamanes yaquis del desierto de Sonora hablaban del nahual, el doble etérico de una persona que existe simultáneamente en el mundo de los espíritus mientras el cuerpo físico camina por este mundo. Pero el nahual no es simplemente una proyección astral, es otra versión completa de ti viviendo una existencia paralela en una dimensión que interpenetra la nuestra. Durante ceremonias con plantas sagradas, los chamanes afirmaban poder reunirse conscientemente con sus nahuales, experimentando por breves momentos la simultaneidad de sus existencias múltiples, sintiendo lo que sus otros yoes sienten, viendo lo que sus otros yoes ven. El concepto hindú del Atman, el ser supremo que habita en todos los seres, podría ser la descripción más antigua de esta fragmentación consciente. Cuando los Upanishads declaran que tú eres eso, Tatvamasi, no están siendo metafóricos. Están señalando la realidad literal de que tu consciencia más profunda es idéntica a la consciencia que anima a todos los demás seres. No eres solo un fragmento reencarnando a través del tiempo de forma lineal. Eres simultáneamente todos los fragmentos, todas las vidas, todas las experiencias. El mendigo y el rey, el asesino y el santo, la víctima y el perpetrador, todos son facetas del mismo diamante infinito, experimentándose a sí mismo desde todos los ángulos posibles. Esta teoría tiene implicaciones éticas profundas. Si literalmente eres todas las personas que existen y han existido, entonces cada acto de crueldad que infliges a otro, te lo estás haciendo a ti mismo en otra versión. Cada acto de bondad dirigido a un extraño es amor propio en el sentido más literal posible. La compasión deja de ser una virtud moral abstracta para convertirse en la consecuencia lógica de comprender tu verdadera naturaleza multidimensional. Cuando miras a los ojos de otro ser humano, no estás viendo a alguien separado de ti. Estás viendo literalmente otro tú, otro fragmento de la misma consciencia infinita, jugando un papel diferente en el drama cósmico. Y aquí llegamos al corazón palpitante de esta tercera teoría sobre por qué reencarnamos. No reencarnamos en secuencia, sino en simultaneidad. Todas tus vidas, pasadas, presentes y futuras, están sucediendo ahora mismo en el eterno presente de la consciencia. El propósito no es aprender lecciones en serie como estudiante progresando grado por grado, sino experimentar la totalidad de la existencia
desde todos los puntos de vista posibles simultáneamente. Eres el universo explorándose a sí mismo, fragmentado en infinitas perspectivas para poder conocerse completamente. Y cuando finalmente todas las versiones de ti despierten a esta verdad, cuando todos los fragmentos del diamante reconozcan que son facetas de la misma joya, entonces el juego termina. La ilusión de separación se disuelve y descubres que nunca estuviste reencarnando, nunca estuviste separado, nunca fuiste solo tú. Siempre fuiste todo, experimentándose como fragmentos para el éxtasis de eventualmente recordar su unidad original.